vamos a estar predicando sobre panorama bíblico, ¿ok? Sobre historia sagrada, cómo es que el Señor desarrolla su plan de redención a través de la historia de su pueblo Israel. Amén. Entonces vamos a estar escudriñando las Escrituras para ir viendo cómo el Señor desarrolla su plan de redención para su pueblo Israel. Ahora, les comenté desde el principio que esta historia bíblica tiene mucho que ver con usted y con su vida. Y recuerdo que hace una semana estaba predicando este tema ya en Atlisco y alguien se acercó a mí y me dijo: pastor, ¿pero qué tiene que ver todo eso que enseñó hoy con mi vida? Así que le tuve que decir: espéreme tantito, todavía no llego, espéreme, es que son varias prédicas, así que les pido por favor que traten de no perderse la siguiente desde ahorita, ¿ok? Porque si se pierde la siguiente ya no vamos a llegar a la conclusión final, ¿de acuerdo? Bien, el tema de hoy es: Israel es esparcido entre las naciones, Judá es llevado cautivo y retorna 70 años después, y así comienzan los 400 años de silencio. Así más o menos, está largo el título, ¿no? Pero es más o menos lo que vamos a ver hoy. Fíjense bien, Israel es esparcido entre las naciones, lo primero. Lo segundo, Judá, la casa de Judá es llevada cautiva, el pueblo de Judá es llevado cautivo a Babilonia. Después de 70 años retorna y comienzan los 400 años de ¿qué? Silencio. ¿Qué es eso de los 400 años de silencio? Bueno, vamos a verlo dentro de un momento. ¿Ok? Recordemos un poquito, muy brevemente, me tomaré solo unos pocos instantes acerca de lo que dejamos en el capítulo anterior, ¿verdad? En el capítulo anterior vimos que después de Salomón reinó Roboam, su hijo. Pero Roboam cometió un gravísimo error, porque cuando el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel, fueron a ver a Roboam a pedirle que redujera la carga, el yugo que Salomón les había puesto, esto es impuestos, los impuestos que tenían que pagar al reino, Roboam, pidiendo consejo, desoyó a los ancianos, oyó a los jóvenes, y a Israel le dijo: si mi padre les puso yugo, yo les daré escorpiones. Mi dedo más delgado es más fuerte que los lomos de mi padre. Entonces Roboam envió a ponerles un impuesto muy pesado, una carga muy pesado al pueblo. ¿Qué hizo el pueblo? El pueblo se enojaron contra Roboam, hijo de Salomón, hijo de David. Dijeron: ¿qué tenemos que ver nosotros con las tiendas de David? Israel, a tus tiendas. ¿Qué quiere decir eso? En un lenguaje entendible para esa época, lo que quiere decir es: nos rebelamos contra el reino de Roboam y nos independizamos. Formamos un reino aparte. Y nombraron como rey, ¿a quién? A Jeroboam, de la tribu de Efraín. Y este Jeroboam, que no era nada tonto, era muy inteligente en realidad, dijo: si mi pueblo, por cierto, a esta nación nueva se le llamó Casa de Israel o Reino del Norte, porque la ubicación territorial de ellos era hacia el norte de Jerusalén, Reino del Norte o Casa de Israel. Y al pueblo que siguió leal a Roboam, hijo de Salomón, se le llamó Casa de Judá o Reino del Sur. Acuérdense de esto: Casa de Israel en el norte, Casa de Judá en el sur. En el norte reinó Jeroboam, descendiente de la tribu de Efraín, y en el sur seguía reinando Roboam. Pero este Jeroboam dijo: si mi pueblo
desciende a Jerusalén a adorar a Dios conforme a la ley de Dios. Levítico 23 dice: celebraréis las fiestas al Señor en Jerusalén. Todo varón debe venir a Jerusalén a celebrar la Pascua del Señor, a celebrar Shavuot o la fiesta de las semanas, y también la fiesta de los tabernáculos. Debían celebrar las fiestas de Dios. Pero Roboam dijo: si mi pueblo desciende y celebra las fiestas, se van a volver contra mí porque van a regresar con David, o sea, haciéndose una referencia a la casa de David con el reino de Roboam. Así que tuvo una idea. Ahorita les digo cuál fue la idea. No sin antes mencionar que la Escritura nos indica que esto sucedió no solo por el pecado, sino de hecho, bueno, sí tiene que ver totalmente con el pecado, pero de hecho Dios ya lo había establecido que el reino se iba a dividir. Por ahí vimos un profeta que le habló a Jeroboam diciéndole: el Señor te dará 10 tribus, porque el pecado de Israel es grande, el pecado de Judá es grande, entonces Dios dividirá el reino y Dios te dará a ti 10 tribus. Así que realmente Dios ya lo tenía planeado, digamos, ya lo tenía en su proyecto, en su plan. No fue algo como que tomó desapercibido a Dios. Dios ya lo sabía que esto iba a suceder y lo usó para sus propósitos, ¿ok? Bien, este Roboam entonces dijo: si regresan a celebrar las fiestas en Jerusalén me van a traicionar. Entonces instituyó nuevas fiestas. Fíjense que esto es algo, digamos, peculiar o normal y peculiar quizás, de los reyes, los emperadores que han querido romper con el pueblo de Dios y con Dios mismo. Instituir nuevas fiestas, establecer nuevas fechas para celebrar fiestas. Y eso hizo Roboam. Vámonos en Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 32 y 33, que fue casi lo último que vimos el domingo hace 2 semanas, cuando hablamos de este tema. Dice en Primera de Reyes 12, 32: entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes ¿qué? Octavo. Ahora, en el libro de Levítico capítulo 23, verso 4, Dios había establecido estas fiestas. Vean en primera, yo insisto con primera, no hay segunda de Levítico, no. En Levítico nada más. Levítico capítulo 23, en el verso 4, ¿qué es lo que dice? Dice: estas son las fiestas, ¿qué? Solemnes, ¿de quién? Del Eterno, del Señor, de Jehová. Quizás la pronunciación más correcta, como ya lo he venido compartiendo con ustedes, es Jehová, porque la J ahí en el hebreo no aparece. De hecho es la Yud, y la Yud siempre se pronuncia como Y en español. Por ejemplo, Judá en hebreo se dice Yehudá. Jacob en hebreo, ¿cómo se dice? Jacob. José, ¿cómo se dice en hebreo? Yosef. Entonces la J no se pronuncia así en el hebreo. Entonces una pronunciación mejor es Jehová. Bien, entonces regresando después de esta pequeña cápsula informativa, dice entonces en el capítulo 23 de Levítico, verso 4, que estas son las fiestas. Y ahora vean, por favor, en el versículo número, déjenme ver cuál, en el número 23, dice: y habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, ¿en el mes qué? ¿En qué mes debía celebrarse la fiesta? Mes séptimo. Esto está establecido por Dios. En el mes séptimo, el primer día del mes, es la fiesta de trompetas. Y luego vean en el versículo 27, dice: a los 10 días del mes séptimo es la fiesta de expiación. Y luego por favor vean
en el versículo 33 de este mismo libro de Levítico, capítulo 23, dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes, ¿cuál? Séptimo. Entonces, ¿cuándo fueron establecidas las fiestas del Señor? En el mes séptimo. ¿Ok? Regresemos a Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 32. Dice que entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes, ¿cuál? Octavo. ¿Así lo había establecido Dios? No, Dios lo estableció en el mes séptimo, pero Jeroboam quería romper con el estatuto de Dios para que su pueblo siguiera fiel a él y no fiel a la casa de David. Y dice: en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar, e hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Vean cómo es reiterativo: que él hizo, que él fabricó. No era cosa de Dios, era cosa de él. Verso 33 dice: sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él, ¿qué? Había inventado. El hombre inventando sus fiestas, el rey inventando sus nuevas fiestas que él había inventado de su propio corazón, no del corazón de Dios, de él, de su corazón. Esto es indicativo, hermanos, de un rey que quiere romper con las cosas de Dios, con la ley de Dios. Nuevas fiestas, nuevas fechas, nuevas celebraciones. Olvidamos las fiestas de Dios y hacemos nuevas fiestas o nuevas fechas. Bien, ¿qué sucedió como consecuencia de esta separación? Que Israel se fue a la apostasía, a la idolatría. Comenzó a adorar imágenes, ídolos, diciendo son fiestas del Señor, de Jehová, pero celebrando sus fiestas ya de forma pagana e idolátrica. Ahora, Dios había advertido, había hecho amonestación y había hecho advertencia solemne a su pueblo. Dios había dicho: si ustedes son obedientes y guardan mis mandamientos, si guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Esto quiere decir que Dios se compromete a cuidarnos, a guardarnos, a fortalecernos, a traernos bendición en lo material también, pero sobre todo bendición espiritual. Pero si ustedes guardan los mandamientos de Dios, porque si no los guardan, vienen maldiciones. Primero, pobreza tremenda. No tendrán pan. Tendrán que pedir prestado. Pero luego van agravándose las maldiciones. Los entregaré en manos de los enemigos de ustedes. Los pondré ladrones y robadores. Así dice la palabra esta, robadores. Que los aflijan. Pero luego vienen cosas peores. Si no guardan mi pacto, dice el Señor, yo mandaré sobre vuestra tierra sequía para que vuestra tierra no produzca, y enfermedad sobre ustedes. Pero luego va agravándose aún más. Si ustedes no son obedientes, yo mandaré ejércitos contra ustedes que los asolarán. Y finalmente dice: y los llevaré cautivos, los esparciré entre las naciones. Vamos a verlo en Deuteronomio 28:15. Ya no voy a leer todo Deuteronomio 28 porque desde el versículo 15 hasta el final ahí viene todo esto que he hablado. Les invito a que lo lean en casa con tranquilidad. Leeremos algunos de los pasajes. 28:15 dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Miren, el concepto es
Tú andarás por la vida pensando que vas bien, pero las maldiciones te van a alcanzar, ni tendrás que buscarlas, ellas te alcanzarán. Y luego dice, por ejemplo, más adelante en el versículo 25, dice: Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos. Y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Ya avanzamos en las consecuencias: enfermedad, pobreza, dolor, gente que les roba, pero ahora los enemigos venciéndoles. Verso 32, ya más avanzado aún. Dice: tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ello todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. Estamos hablando de una profecía que Dios le dijo a su pueblo en el año 1300 antes de Cristo. El tiempo de Roboam es aproximadamente 900, 800 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de una profecía dicha 500 años antes del tiempo de Roboam. Vamos a ver el versículo 33. El fruto de tu tierra y todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste. Eso quiere decir que vendría otro pueblo, dominaría la tierra, se los llevaría a ellos, y otra nación se queda en esa tierra a disfrutar de la tierra. Y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. Verso 37, estamos avanzando un poquito, si no nos tardamos mucho. Y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Israel se iba a convertir en motivo de horror y de refrán. Hay refranes referidos al pueblo de Dios. De hecho, en mi edad de unos 7 años fue mi primer contacto con el conocimiento del pueblo de Israel. Porque un día llegó mi abuelo, o sea, yo no tenía ni conocimiento de historia ni todo eso, pero un día llegó mi abuelo a la casa. Mi abuelo usaba un sombrerito muy peculiar, muy bonito, me gustaba el sombrero de mi abuelo. Llegó a la casa, se sentó en el sillón, se quitó el sombrero, lo extendió así y hizo: vengo cansado, ando como judío errante. Y yo dije: ¿qué es eso? No había oído nunca de eso. Entonces yo le dije: abuelo, ¿qué es eso de judío errante? Y él me dijo: mijo, los judíos andan errantes por todo el mundo, dispersos. Así ando yo. De veras, hermanos, yo creo que fue cosa de Dios. Me impresionó lo que me dijo. De veras me impresionó. No lo olvido. Tenía yo, 6 o 7 años. Y no lo olvido. Ese refrán, el Señor hizo que se quedara en mi corazón. Sentí compasión por los judíos errantes. Bien, dice que se convertirá en refrán y burla de todos los pueblos. Versículo 26. Ahí mi abuelo hizo un refrán, ¿verdad? Versículo libro de Levítico, capítulo 26, versículo 25. Vean, estamos hablando de una profecía escrita 1300 años antes de Cristo. Quiere decir 3300 años antes de que mi abuelo dijera eso. Ya había ese refrán, y en muchos pueblos había otros refranes de burla y de escarnio, algunos de ellos. Mi abuelo no lo dijo en ese tono, pero sí era un refrán. Versículo 25, honro la memoria de mi abuelo, que fue un buen hombre. Versículo 25 del capítulo 26 de Levítico dice: traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en manos ¿de quién? Del enemigo. Vendrían naciones con sus ejércitos, y ellos serían vencidos. Versículo 31, me estoy refiriendo a las profecías 1300 años antes de Cristo. Dice: haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios,
y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Fíjense que por muchos siglos varios imperios ocuparon la tierra de Israel. Primero los asirios, luego los babilonios, luego los griegos, luego los romanos. Varios imperios dominaron esa tierra, la tierra que fue de Israel. Y ellos decían, increíble, este es un desierto, está terrible esta tierra. ¿Quién quiere esta tierra? Este muladar, desierto de ruinas. Así hablaban ellos, está en la historia. Eso lo pueden ver en la historia. Bien. Dice, ¿y a vosotros os qué? ¿Qué dice ahí? A vosotros en el verso 33. A vosotros os, ¿qué dice? Esparciré. A vosotros os esparciré, ¿entre qué? Entre las naciones. ¿A quiénes va a esparcir Dios entre las naciones? A Israel, ¿ok? Al pueblo de Israel, no solo a los judíos. Recuerden que estamos hablando aquí de las 12 tribus de Israel. No se pierdan, por favor, no pierdan de vista esta importante cuestión. Aquí Dios está hablando a las 12 tribus de Israel, no solo a los judíos, porque los judíos son dos tribus, Judá y Benjamín. Está hablando de las 12 tribus. El Señor está diciendo a las 12 tribus de Israel, os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. México también es una nación. A ver, levanten la mano, ¿quién opina que México es una nación? ¿O no es nación? ¿Es un pueblo? ¿O una provincia? ¿Es nación? Por lo menos 10 creo que sí dijeron que era nación. Claro, es una nación. Entonces, ¿también aquí en México esparció Dios a su pueblo Israel? Desde luego que sí. Él dijo entre las naciones. De hecho, más adelante en otra porción dice entre todas las naciones. ¿Ok? Bien. Vámonos a Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Solamente para recordar que Dios les hizo una advertencia muy solemne. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. El primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. No hay nada más importante en la vida de un verdadero creyente que Dios. No hay nada más importante. Amarás al Señor tu Dios, dice. Que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos. Ya en alguna ocasión di el mensaje de que el peor pecado de todos, el peor, no es asesinar. Es muy grave ese pecado, desde luego. No es robar. Es muy grave y muy malo robar. Es defraudar. Muy grave, muy malo. Dios lo juzga duramente, pero no es el peor. Mentir, muy grave. Dios lo juzga, pero no es el peor. Cometer adulterio, gravísimo, ¿sí o no? Gravísimo, pero no es el peor. ¿Cuál es el peor pecado de todos? Andar en nuestros propios caminos. Que le demos la espalda al pastor y que andemos por nuestros caminos en vez de seguir el camino del pastor. Lean Isaías 53, ahí dice que todos nosotros nos descarriamos, cada uno de nosotros se apartó por su ¿qué? Por su camino. Y por ese pecado Jehová cargó sobre él el pecado de nosotros. ¿Ok? Entonces el peor pecado es andar por la vida ajeno a los caminos de Dios, haciendo nuestra propia voluntad, haciendo lo que querramos, en egoísmo, en carnalidad, en injusticia. Ese es el peor pecado, que lleva directo al infierno, andar por nuestros caminos. Por eso Dios dice que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado.
y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión. Dios le está diciendo, ¿quieren bendición? ¿Quieren vida abundante? ¿Quieren cosas buenas? Levanten la mano, casi, levanten la mano. ¿Quién quiere eso? Amén. Guarda mis mandamientos, anda por mis caminos, ámame. Es lo que el Señor está diciendo. Pero si no quieres andar por mis caminos, quieres andar por tus propios caminos, por tus propias veredas, siguiendo tus propias sendas, atente a las consecuencias, esto viene. Es lo que el Señor les dijo. No solo eso, sino que puso 2 testigos. Dios llamó a 2 testigos. Verso 19, Deuteronomio 30, 19. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos. Dice la palabra que toda cosa, todo asunto, sea con 2 testigos o 3. Aquí Dios está llamando a sus testigos. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos. Usted dirá, wow, son testigos impersonales, los cielos y la tierra. Bueno, si quiere reclamarle a Dios porque Él escogió esos testigos, adelante. Pero Él los escogió. ¿Ok? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios? Mejor hubieras puesto a Moisés y a Aarón, o a Josué y a Caleb. No, ¿a quién puso? Cielos y tierra. Llamó por testigos y dijo, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, cuando estamos en desobediencia, cuando dejamos a Dios. Dice, para que vivas. Dice, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Bien, ¿qué pasó después de Jeroboam? Jeroboam entonces establece nuevas fiestas, pone sacerdotes que no eran de la casa de Leví, establece nuevas formas de religión, separándose de la religión bíblica. Así enseña al pueblo y el pueblo se corrompe. Cuando dejamos las fiestas de Dios, los estatutos de Dios, eso pasa. El pueblo se corrompe. Cuando dejamos los mandamientos de Dios, el pueblo se corrompe, de verdad. Se corrompe. Y comienza a vivir livianamente en adulterio, en fornicación, en robo, en asalto, en secuestros, tantos males que vienen. Con un pueblo corrompido. Y entonces el Señor, cuando Jeroboam estableció estas nuevas fiestas y se alejó de Dios y el pueblo se corrompió, el Señor empieza a llamarlos. Empieza a decirles por medio de los profetas, vuelvan a mí, regresen a mí, vuelvan a guardar mis mandamientos, guarden mis fiestas, mis estatutos. Vuélvanse de su mal camino y vuelvan al Dios que los sacó de Egipto. Vuelvan al Rey verdadero. Vean la obra de los profetas. Vamos a ver algo de la obra de los profetas. Veamos. Vamos a ver al profeta, primero Isaías, ¿vale? Solo podemos ver algunos pocos, así que nos vamos rápidamente con Isaías en el capítulo número 1, si no me equivoco, sí, Isaías 1, versos 4 en adelante. Vean lo que los profetas vinieron a hablar. El pueblo ya estaba extraviado, estaba en apostasía, en desobediencia, guardando fiestas paganas, viviendo livianamente, olvidándose de Dios, olvidándose de consagrar su vida a Dios. Están viviendo como quieren. Los hombres son adúlteros, las mujeres son infieles. El mundo es un caos ahí en la tierra de Israel. Y Dios los está llamando. Vamos al versículo 4, Isaías 1, 4. Dice, oh gente pecadora, les está hablando el Señor a su pueblo. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Alguna ocasión estaba yo dando el mensaje de que todos tenemos un corazón depravado, todos.
Usted tiene un corazón depravado, yo tengo un corazón depravado. El bebé tiene un corazón depravado. Y a lo mejor usted va a decir, ¿cómo? Mi bebé. Todos. La niña tierna, hermosa, nuestra hijita, tiene un corazón depravado. Usted va a decir, ¿hijita? No. Usted no la conoce, pastor, ella es más tierna y más dulce que la miel. Pues la Biblia dice que todos tenemos un corazón depravado. Necesitamos ser redimidos. Si no, Dios no obra en su vida para cambiarla, seguirá teniendo un corazón depravado, el niño, la niña, nosotros, yo. Necesitamos el Redentor que nos salve, que nos perdone, porque de continuo nuestros pensamientos son solo el mal. Pensamos en adulterio, en fornicación, en robo, en inmundicia, en mentira, en blasfemia. Nuestro corazón es así, el corazón humano es así. Solamente Dios puede cambiar nuestro corazón, solamente el perdón que Dios ofrece por gracia, ni siquiera tiene usted que hacer nada. Dios se lo ofrece gratuitamente, puede quitar ese corazón depravado, ese corazón de piedra, lanzarlo al fondo del mar y poner un corazón nuevo, de carne, sensible. Pero Israel había endurecido a tal grado su corazón que ya por más que Dios les hablaba por medio de los profetas, vuelvan a mí, no oían. Mira, es una cosa increíble, es algo espiritual. Es algo espiritual porque Dios habla a través de su palabra y habla con palabras fuertes a veces, tratando de que nos volvamos a Él. No sé, es como cuando alguien no se ha dado cuenta que está al paso del precipicio, está dando un paso más, me voy a poner aquí para ilustrar un poquito, dando un pasito, un movimiento más. Está a punto del precipicio y Dios diciéndole, detente, vuélvete de ese camino, vuelve a mí. Pero es una ceguera y una sordera espiritual. Oímos y no entendemos. Dice la Biblia que Jesús habló en parábolas porque oyendo no entendían y viendo no podían ver, porque el corazón de ellos estaba como endurecido. A veces estamos así, con un corazón endurecido. Se nos habla, se nos exhorta, Dios nos dice, varones, anden en integridad, anden en obediencia, anden en pureza de corazón. Ahí estamos en el precipicio con el último pasito ya para irnos. Y Dios llamándonos. Así estaba el pueblo en el profeta Isaías. Dios les dice, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Voy a leer de corrido porque si me detengo en cada versículo no termino, ¿verdad? La exhortación de Dios a través del profeta Isaías. Dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros, asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos semejantes a Gomorra. ¿Se acuerdan qué le pasó a Sodoma y Gomorra? Destruidas de fuego del cielo por el pecado de esas ciudades, la homosexualidad y todo lo que había ahí. Verso 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra,
Les está diciendo a su pueblo, pero los está asemejando a Sodoma y Gomorra. No escuchan, dice, son como Sodoma y Gomorra. No prestan atención, dice. Entonces dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. No crean que Dios está rechazando ahora estas ofrendas que Él mismo había establecido. Lo que Él dice, yo no lo quiero, eso si traen el corazón cochino, sucio, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve si vienen y presentan ofrendas, carneros, holocaustos y el corazón sigue sucio? ¿De qué? ¿Para qué quiero yo eso? Es lo que está diciendo. Dice en el versículo 12, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea no lo puedo resistir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Repito, no está el Señor rechazando las fiestas, como algunos han querido mencionar, sino que realmente lo que Dios está diciendo, que el Señor está cansado y harto de un corazón sucio, no arrepentido, que no se arrepiente. Dice en el versículo 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Es el llamado. Lavaos y limpiaos. La sangre de Cristo nos lava. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer, ¿qué dice ahí? Dejad de hacerlo lo malo, dice el Señor. Aprender a hacer el bien y buscar el juicio. Restituid al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparar a la viuda. Es todo esto relacionado con mandamientos de Dios. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor, la boca de Jehová, lo ha dicho. Ahí está solo el profeta Isaías. Bueno, no me acuerdo cuántos capítulos, pero si termino 66 capítulos, yo creo aquí nos echamos 2 días, ¿verdad? O día y medio. Léanlos. Vámonos a otro profeta. Me gustaría ir casi profeta por profeta, y como que dije, a ver, algo poquito de cada profeta. Dije, no, voy a tardar 3 horas. Mejor 2 o 3 profetas y poquito. Jeremías 2:4. Dice el profeta Jeremías, llamando al pueblo al arrepentimiento: oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comiese su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré. Porque pasad a las costas de Quitim y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente y ver si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Por ejemplo, ¿los mayas cambiaron a sus dioses? No. Mientras duró el imperio maya, siguieron adorando a su Dios.
Cuando vinieron los españoles sí los obligaron a cambiar, pero ellos por sí mismos no lo cambiaron. Los aztecas cambiaron a sus dioses, tampoco. Quetzalcóatl, Tlaloc, han oído de ellos, ¿verdad? No los cambiaron. Cuando ellos vinieron a buscar dónde establecerse es porque tenían que Quetzalcóatl les había dicho que donde encontraron una águila devorando una serpiente encima de un nopal, eso dice la leyenda, ¿no? Que ahí establecieran la ciudad, ¿no? El país. Y así siguieron con Quetzalcóatl hasta que llegaron los españoles. Los españoles, bajo pena de muerte, los obligaron a cambiar, pero hasta eso, no todo. Siguieron adorando a sus viejos dioses bajo la apariencia de las deidades de los españoles, de la religión católica de los españoles, ¿ok? Bien. Dice, Jeremías les está retando y dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo, Israel, ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto y horrorizaos. A mí me impresiona este texto, este versículo. Horrorícense, cielos, dice, horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles son? Uno, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Me dejaron a mí, yo soy la fuente, y se hicieron de otros dioses que no sirven para nada. ¿Ok? Bien, si les sigo, tengo más aquí. En el libro de Ezequiel, otro profeta, el tercer profeta, Ezequiel 2:4. Cuando Dios le dice a Ezequiel que lo va a enviar a llamar al pueblo, dice, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Está describiendo cómo estaba la condición espiritual de su pueblo. Rostro duro. ¿Ha visto usted alguna vez a alguien que dice rostro duro? ¿Sí ha visto alguna vez así a alguien? Yo cada vez que veo el espejo, ay no, no es cierto. Dios me libre de esa tontería. Pero a veces somos de rostro duro. Dice que ellos son de rostro duro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no te escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. No se le puede acusar a Dios, Dios, no nos advertiste nada, no nos dijiste nada, estábamos tan bien, tan tranquilos en la iglesia, y el pastor nunca dijo nada. Pero el Señor les dice ahí a su pueblo, yo te envío a ellos que son de corazón duro, empedernecido, quiere decir como de piedra, y algunos quizás te escuchen, pero si no te escuchan, por lo menos sabrán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, dice, no tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y mores con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen, no dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Tremendo. Pero el pueblo no oyó. El pueblo no oyó. Venían los profetas, algunos mataron, algunos apedrearon, algunos como Jeremías los ataron y los metieron en cisternas con el agua hasta el cuello y atados. Imagínense, pobre Jeremías respirando como podía para sobrevivir. En el tiempo de profeta Elías mataron a los profetas y solo 70 quedaron vivos de todos los profetas de Israel. No sé cuántos profetas habría en Israel, tal vez miles. Mataron a todos. Hasta Elías creía que él era el único. Él le dijo a Dios, han matado a los profetas y solo yo he quedado. La voz del cielo le respondió y le dijo,
yo he guardado 70 que no han doblado sus rodillas a Baal. Esto habla de lo tremendo que esto estaba, ¿sí o no? Estaba tremendo, terrible. Realmente, hermanos, no hubo más remedio. Dios tuvo que cumplir lo que Él ya había dicho. Y llama a sus 2 testigos. ¿Cuáles eran sus 2 testigos? ¿Quién los recuerda? El cielo y la tierra, ¿ok? Vámonos a Isaías capítulo 1, versículos 2 en adelante. 1, 2 en adelante de Isaías. Jehová, Dios, llama a sus 2 testigos y dice: oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Dice: crié hijos y los engrandecí. ¿Y ellos qué? Se rebelaron contra mí. Aquí hay una cosa interesante. Dice: el buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Mire, en una ocasión andaba yo circulando en una carretera y se cruzaron unos bueyes, unos toros ahí enfrente del vehículo. Empecé a tocar el claxon y ¿qué creen? Ni caso, los toros como si nada. Me atreví, porque a mí los toros, para ser sincero, me dan miedo. Abrí mi ventana, bueno, de este lado, abrí mi ventana, se bajó y me asomé. ¡Hey! ¡Quítense! ¿Qué creen que hicieron? Nada. De repente sale un chavito, de este tamaño el chavito, con una vara, gritando desde abajo, estaba así hacia abajo, gritando desde abajo. No, yo no entendí bien que gritaba, pero gritaba. ¿Y qué hicieron los toros? Se apresuraron y se quitaron. Cuando llegó el chavito a la carretera, ya los toros se habían quitado, porque oyeron la voz ¿de quién? De su dueño. Es lo que está diciendo aquí Dios. El buey conoce a su dueño. ¿Quién es nuestro dueño? ¿Quién es tu dueño? ¿No es Dios? Aquí el Señor está diciendo: miren, el buey conoce a su dueño. Es un chiquito, es un chavito ahí. Tú puedes ser que seas el varón y todo, y con carro y claxon, ni caso. Pero el buey conoce a su dueño. Oye la voz de su dueño y lo obedece. Pero, ¿qué dice? Israel, ¿qué? No entiende. Mi pueblo no entiende. La verdad, cuando yo leo estas cosas, híjole, ya me quiere dar hasta las lágrimas ahorita. Me conmueve mucho. Porque somos tan necios, andando por nuestros caminos. Y esta comparación que el Señor hace entre el buey que conoce a su dueño y nosotros, que somos tan duros con nuestro dueño, a mí sí me pega bastante, a mí sí me duele. Dice: mi pueblo no entiende, no tiene conocimiento. Dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Ya lo habíamos leído, pero quería darle más entendimiento al texto. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Dios no tuvo más remedio, hermanos. Como el padre que ya llegó a las últimas consecuencias. No entiende mi hijo, pues ya tengo que usar la vara. A mí me duele mucho usarla, pero ya llegó al punto de que tengo que usar la vara. Así fue. Porque entonces Dios envió el castigo a su pueblo. Primero fue la casa de Israel. Acuérdense que había 2 casas, casa de Israel, casa de Judá. Israel todo el tiempo fue rebelde, apóstata. No hubo un rey que hiciera lo bueno delante de los ojos de Jehová.
En cambio, Judá al menos levantaba uno que otro rey y hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová. Luego su hijo hacía lo malo. Pero luego 1 o 2 generaciones después levantaba Dios a otro rey que hacía lo bueno delante de los ojos y el pueblo seguía a su rey. Pero en Israel no. Todo Israel estaba corrompido. Y dice el Señor en 2 de Reyes 17:20: y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en mano de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David. ¿Se acuerdan que separó los 2 reinos? Separó a Israel de la casa de David. Y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Vean cómo es calificado por la Escritura lo que hizo Jeroboam. Otras fiestas en el nombre de Jehová, pero otras fiestas, otras ordenanzas. Gran pecado, dice. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. En ese tiempo, cuando se escribió este libro, estaban ya en Asiria. Pero los asirios tenían una costumbre: cuando no dominaban a un pueblo, para que ese pueblo no se sublevara y los venciera, los esparcían. Decían: a ver, llévate esas familias para allá, y estas otras familias para Mesopotamia, y estos otros llévatelos a Grecia, estos otros a Asia Menor, estos otros al sur de África. Imagínense que se separara todas sus familias, así hicieron ellos. Este rey de Asiria trajo a otros de otra tierra. Haciendo esto, trajo a otros de otra tierra a la tierra de Samaria, que era donde estaba la capital del reino del norte, el reino de Israel, la casa de Israel, en Samaria. Capítulo 17, versículo 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia y de Cuta, de Hamat y de Sefarbaim. Vean, de otros pueblos. Y los trajo, dice, y los puso, en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Hermanos, estamos viendo el origen de los samaritanos. Estamos viendo aquí el origen de los samaritanos. Cuando usted lee el Nuevo Testamento y lee de los samaritanos, aquí está el origen. El rey de Asiria trajo de otros pueblos a la tierra de Samaria. Ellos no conocían de Dios, pero tenían una costumbre esos pueblos. Tenían una costumbre. La costumbre era: a donde fueres, haz lo que ¿qué? Lo que vieres. Así era más o menos. Más moderna. Más o menos, pero lo que significaba era: donde vayas, adora al Dios de esa tierra. Entonces ellos llegaron a Samaria y preguntaron: ¿a qué Dios se adora aquí? Entonces los ancianos y enfermos que se quedaron, que no se llevaron cautivos, los más pobres, los más ancianos, que sí se quedaron ahí porque no se los llevaron cautivos, les dijeron: aquí adoramos al Dios de Israel. ¿Y qué hacen? Fiesta en el 8º mes. ¿A qué más? Hay un becerro que hay que adorar. Hay ídolos, hay lugares altos. Hay 2 montes, el Gerizim, y en Dan está el otro monte. Ahí se adora a Dios. En Gerizim debemos adorar a Dios. ¿Sí? Eso hicieron. Vean lo que dice la Escritura. Vamos a leer versículo 25, vámonos hasta el 26, para rápido porque se nos está acabando el tiempo. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Obviamente Dios estaba enojado contra esos pueblos porque habían ocupado la tierra de su pueblo y había levantado leones, pero ellos dijeron: necesitamos hacer algo, adorar al Dios de esta tierra para calmarlo.
Y le dijeron al rey que mandara a alguien que les enseñara a guardar esos mandamientos del Dios de la tierra. Dice en el siguiente versículo, no terminé de leer. Y vaya, dice, versículo 27, me regreso. Y el rey de Asiria mandó diciendo, no lo había leído, ¿verdad? Versículo 27. El rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajiste de allá. Ahora, esos eran sacerdotes corrompidos, no eran de la casa de Leví, no seguían la Torá fielmente, traían una Torá transgiversada. Y les dijo que enseñen allí y les enseñen la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo a de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová, pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Vean, se corrompió, se mezcló ahí la ley de Dios con fiestas que no eran del tiempo del mandato de Dios, hicieron nuevas fiestas, una cosa corrompida que perduró hasta tiempo de Jesús. ¿Ok? Ya nos estamos acercando. Queridos hermanos, quiero terminar con lo que pasó con Judá. Y la próxima, no se la pierdan, se pone bueno, de verdad, se pone bueno. Las siguientes cosas que sucedieron hasta el tiempo de Jesús y cómo esas cosas han repercutido hasta nuestros días y cómo eso tiene que ver con tu vida. No se lo pierdan, por favor, no se lo vayan a perder. Dios había hecho un plan diferente para la casa de Israel y para la casa de Judá. A la casa de Israel lo dispersó. Y ahorita vamos a ver, incluso mejor lo vemos antes de ver Judá, que ellos perdieron su identidad. Ya no sabían, con el paso del tiempo, se olvidaron de quién ellos venían, quiénes eran sus padres. Olvidaron. ¿Usted se acuerda de su tatara abuelo? ¿Alguien lo recuerda? Bueno, tatara abuelo, 5 generaciones atrás. No son muchas. ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde vivía? ¿Qué hacía? ¿Alguien lo sabe? A ver, yo, Leonardo Reyes, mi papá, Mariano Reyes, mi abuelo, Sabino Reyes, mi bisabuelo, Leonardo Reyes, por eso me llamo Leonardo. El siguiente de él es José María Reyes, 5 generaciones. Después de mí sigue Leonardo Israel Reyes, y después de Leonardo Israel Reyes sigue Israel Irán Reyes Bueno. Ya son 7 generaciones. Yo le voy a enseñar a mi hijo, mira, tú vienes de José María Reyes, después vino Leonardo Reyes, luego vino Sabino Reyes, Mariano Reyes, Leonardo Israel Reyes, y ahora el pequeño Israel Irán Reyes. 7 generaciones. Somos bendecidos en conocer de tantas generaciones, ¿sí o no? Somos bendecidos. Ahí está Yanito, que también viene de estas generaciones, de parte de su madre y de parte de su papá, pues otras generaciones. Pero ellos olvidaron. Yo, después de José María Reyes, no sé quién fue el antecesor a él, de hace quizás 200 años o 180 años. Ellos, después de 100, 200, 300 años, perdieron su identidad. Ya no sabían quiénes eran ellos. Se perdieron entre las naciones en las cuales que fueron dispersados, al grado de que olvidaron la ley de Dios y dejaron de guardar el Shabbat. Les cambiaron el día de reposo por otro día y dejaron de guardar el Shabbat, y la ley de Dios se les volvió algo extraño. Eso no es de nosotros, eso es de los judíos, no nosotros.
Eso es algo extraño para nosotros, esto es de los judíos. Pero esto pasó porque sí Dios lo previó. ¿Sí lo sabían eso? Vámonos al libro del profeta Oseas. Libro del profeta Oseas. Es fabuloso todo lo que el Señor muestra en su palabra. Tremendo. Como ya me he ido de aquí para allá, a ver si hallo rápidamente dónde voy. Ok, aquí está, Oseas, profeta Oseas. Ok, Oseas 2:2. Oseas 2:2, vean esto. Sorpréndase de lo perfecta de la palabra de Dios. Dice, contended con vuestra madre. Bueno, a ver, un poquito el contexto. Aunque me tarde un poquito, pero un poquito el contexto. ¿Se acuerdan de que el profeta Oseas le dijo Dios a Oseas, toma una mujer? ¿Cómo se llamaba esta mujer, se acuerdan? Gomer. Híjole, es sorprendente, hermanos. Les voy a adelantar esto porque no me lo puedo soportar aquí. Lo tengo que sacar. ¿Sabe usted qué significa Gomer en hebreo? No, al revés. ¿Cómo se dice Gomer en hebreo? ¿Cómo se dice Gomer en hebreo? A ver, no. Me estoy haciendo bolas. La palabra Gomer es hebrea. ¿Qué significa Gomer en español? Ahora sí dije bien. ¿Qué significa la palabra Gomer en español? ¿Qué creen que significa? Se los doy. Consumado es. ¿Se sorprende? Consumado es. ¿Qué fue lo último que Jesús dijo en la cruz? ¿Qué dijo? Gomer. Ahora, la profecía de Oseas es una figura. Oseas es el esposo fiel. Gomer es la esposa infiel. En ese sentido, Oseas es figura de quién? De Dios, el esposo fiel. Y Gomer es figura de quién? De Israel, la esposa infiel, que se prostituyó y fornicó con otros dioses, que se hizo prostituta. Y en la profecía del profeta Oseas, Dios le dice a Oseas, toma una esposa de prostitución. Ahora, ella no era prostituta cuando Oseas se casó con ella, era una doncella de buena vida todavía. Pero una vez que se casó con ella, su esposa lo abandonó y se fue a la prostitución con sus amantes. Y cuando ella tuvo hijos, al primer hijo le puso Loama, Roami, así, no me acuerdo el orden. No puedo predicar sobre Oseas hoy, otro día lo hago, pero todo tiene significado. Entonces, Israel es representada por Gomer y Dios por el esposo fiel. Ahora vean verso 2, capítulo 2. Aquí Oseas está hablando con los hijos de la esposa infiel, con su descendencia. Dice, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Ahora, era su mujer, pero por su prostitución, por haberlo dejado, dice, ya no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Verso 3, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca, la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me den mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto dice, he aquí yo rodearé de espinos su camino
Dice, y la cercaré con cetro y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Primero habla de un tiempo de idolatría, de prostitución, de andar adorando a dioses ajenos, hasta que un día estos hijos de Gomer dicen, me voy al Dios de Israel. Regreso al Dios de Israel. Dice en el verso 8, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite. ¿Se acuerdan el significado de estas cosas? El trigo, el pan, el vino, la sangre, el aceite, el espíritu. ¿De qué estará hablando? Un Israel entre las naciones, comiendo el pan, tomando el vino, recibiendo el espíritu. Y ellos creen que no es Dios de Israel, es el otro Dios. No sabía, dice, que yo le daba esto. Dice, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a Baal, que ofrecían a Baal. Se hicieron naciones poderosas en realidad. Por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus, ¿qué? Festividades. El Señor iba a hacer que este Israel entre las naciones se olvidara de su gozo de pertenecer al pueblo de Dios, de sus fiestas, las fiestas que Dios instituyó, sus nuevas lunas nuevas. Dejarán las lunas nuevas. Ya no hay nada de festejo en la luna nueva. Israel celebraba las lunas nuevas, pero este Israel entre las naciones deja las fiestas, las lunas nuevas y los días de reposo. Ya no hay guardar días de reposo para este Israel entre las naciones. Ahora es otro el día de reposo, otras las fiestas, otras las cosas y todas sus festividades. Ya no están las fiestas de Dios entre esa Israel, entre las naciones. Quiero que vean ahora este otro texto. Déjenme encontrarlo porque me perdí un poquito, aunque creo que quedó mejor como me perdí. A ver si lo encuentro. Vamos a leer Oseas 1, 9 y 10. Ya estoy terminando, son los 3 últimos textos. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo. Es lo que significa a este hijo de Gomer. Dios le dijo a Oseas, ponle Lo-Ammi. Lo-Ammi, al hijo de Gomer. Le dice Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré, ¿qué? Vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. ¿Por qué no se puede medir y contar los hijos de Israel? Porque están dispersos entre las naciones y han perdido su identidad. Son muy numerosos, están entre las naciones, pero no se sabe quiénes son. No se pueden medir ni contar. Dice, y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, no sois pueblo, esta es una promesa fabulosa, les será dicho. ¿Cuál fue el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo? La tierra de Israel. Ahí el profeta está declarando, vosotros no sois mi pueblo. Pero en ese mismo lugar, en la tierra de Israel, algún día, en el futuro próximo, profecía bíblica, a este pueblo que dijo, mejor regreso al Dios de Israel, mejor vuelvo a las raíces de mi fe, les será dicho, vosotros ¿qué sois? Sois hijos del Dios viviente. Termino
lo que le pasó a Israel y lo que está profetizado para ellos. Ok. Oseas 8, 11 y 12. El profeta Oseas es tremendo. Lo califican en la Biblia profetas mayores y profetas menores. Y Oseas entre los profetas menores no es menor para nada. Ninguno de ellos. Sus profecías son tremendas, aunque sean de poca extensión, son tremendas. Vean lo que dice en Oseas 8, 11 y 12. Dice, porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo lugares altos para pecar. La casa de Israel también se llamó casa de Efraín. ¿Sí? Casa de Efraín. Ahora vean lo que dice en el verso 12. Les escribí las grandezas de mi ley. Una pregunta, ¿dónde están escritas las grandezas de la ley de Dios? ¿Dónde está escrito cosas como, cuán perfectos son tus preceptos? Cuán dulces son tus mandamientos, más dulces que la miel. ¿Dónde está escrito cosas como, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en ella medita de día y de noche? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. ¿Dónde está escrito todo eso? ¿Conoce usted algún libro donde algo así se diga? Los Salmos. Yo les digo, la Biblia. La Biblia. Aquí están escritas las grandezas de la ley. Dice el Señor, les escribí las grandezas de mi ley. Tienen la Biblia en su mano. Y sin embargo, ¿y fueron tenidas por qué? ¿La ley cómo fue tenida? ¿Como qué? Cosa extraña. ¿A qué les suena un poquito esto? Pueblo cristiano, muchos siglos. Nosotros la ley no. Eso no es para nosotros. Es más, hermanos, yo como pastor de esta iglesia, no se imaginan cuántas veces me he encontrado con hermanos, buenos hermanos, que me dicen, la ley ya no es para nosotros, pastor. ¿Será para los judíos? ¿No se está cumpliendo lo que el profeta dijo? Que la ley le sería cosa ¿qué? Extraña, aunque Dios escribió las grandezas de su ley. ¿Me pueden encontrar el versículo que dice, la ley es una dura carga? ¿Está ahí? ¿En dónde? Alguien dijo sí, no sé si oí mal. No existe, ¿verdad? O otro que diga, la ley es yugo duro para el pueblo cristiano, para nuestro pueblo, para el pueblo de Dios. ¿Hay algún versículo que diga que la ley es así? ¿Qué otra frase oigo muy seguido? La ley es un yugo, la ley es una dura carga, la ley es una atadura. ¿Hay algún versículo que diga que la ley es una atadura? Ahora, ¿hay un versículo que diga la ley es perfecta? ¿Hay algún versículo que dice la ley es santa? ¿Hay algún versículo que diga la ley es buena? ¿Verdad que sí? Amados, si me meto a hablar de Judá no vamos a acabar hoy, así que creo que lo voy a dejar ahí. ¿Hasta qué llegamos? Israel esparcido entre las naciones. Israel perdió su identidad. No se sabe quiénes son. Son muy, muy numerosos. Están esparcidos y no saben quiénes son. Entre los pueblos tuvieron que adorar, no lo leí, a dioses de madera y de palo y de piedra.
Pero Dios tiene tanto amor. Eso también es algo bien conmovedor para mí. Tiene tanto amor que envió a su Hijo para morir en la cruz. Y Él dijo, no he venido sino para buscar, ¿a quién? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. No quiero irme sin dejar dicho también, no me da tiempo ya verlo hoy, lo vamos a ver la próxima ocasión. Y todo extranjero que se una a ellos, que se ha injertado juntamente con ellos en el olivo natural, también serán mi pueblo y yo seré su Dios. Dale un aplauso al Rey de Reyes, hermanos y Señor de señores.